nuestra segunda sesión de estudio, realizando el deber de segunda ley de la termodinámica y entropía. Y el grupo es Francisco Yumbla, Edison King, Samir Fan, Jorge Sandoval, Juan Andrés Rubio. Buenos compañeros, hoy les vamos a presentar el problema del deber de procesos térmicos. El problema consiste en tener un cilindro que contiene oxígeno a presión de 2 atmósferas, o sea, la presión que vamos a tener va a ser de 2 atmósferas. La temperatura, siempre y cuando tiene que estar en Kelvin, va a ser de 300 Kelvin. Y el volumen va a ser de 3 litros. ¿Sí? Después vamos a ver todos los procesos en el que va a estar sometido el oxígeno. ¿Sí? El primer proceso es cuando se calienta. Vamos a hacer la gráfica de presión versus volumen para hacer todos los procesos. Presión, como ustedes saben, en atmósferas y el volumen en litros. ¿Sí? El primer proceso que veo, que me dice el problema, que dice se calienta a presión constante hasta 500 Kelvin. ¿Qué significa eso? Presión constante, una constante aquí. El primer proceso va de A hacia B con presión constante. Ese proceso es un proceso isobárico. ¿Sí? El siguiente proceso dice que se enfría a volumen constante. Entonces, el siguiente es el B a C hasta que tenga una temperatura de 250 Kelvin. Ese es un proceso isocórico. ¿Ya? El siguiente es otro proceso que va a ir de nuevo a una presión constante, que va a ser hasta que llegue hasta 150 Kelvin. Y al final tenemos el siguiente proceso que regresa a ser con una presión constante que va a ir hasta que lleguemos de nuevo a los 300 Kelvin. ¿Sí? Y con eso culminamos la parte de la gráfica y todos los procesos que vamos a tener y que vamos a llenar en nuestra tabla. O sea, en nuestra tabla lo vamos a llenar del proceso A, B, B, C, C, D y D, A, llenando los parámetros de presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Eso es todo. Buenos días a todos. A mí me corresponde explicar sobre el gráfico que mi compañero había realizado. Vamos a proceder a llenar la tabla que tenemos aquí. Entonces, el gráfico es el de aquí. Tenemos procesos de A, B, C y D. Vamos a proceder con la tabla A, B, C y D. El problema nos indica que tenemos una temperatura inicial de 300 Kelvin. El gas está a 2 atmósferas y 3 litros en estado inicial. Así que procedemos. Presión 2 atmósferas, volumen 3 litros y temperatura 300 Kelvin. Entonces tenemos presión de A, volumen en A, temperatura en A es igual a presión en B, volumen en B, temperatura en B. Como se dice que es a presión constante, estas presiones son iguales, por lo tanto podemos eliminarlas. Tenemos que despejar el volumen en B porque tenemos una incógnita. Entonces tenemos volumen en B es igual a volumen en A por temperatura en B sobre temperatura en A. Desarrollando, tenemos que el volumen en B es igual a 5 litros. Llenamos la tabla. En B tenemos 5 litros. Además, el problema nos facilita de que la temperatura es a 500 Kelvin. Perdón, aquí cometí un error, el 5 es acá. Asimismo, para obtener, bueno, la presión es constante, entonces tenemos 2 en el proceso anterior. Luego dice que el oxígeno se enfría a volumen constante hasta 250 Kelvin. Es decir, de B a C, en C tenemos 250 Kelvin. Para el proceso de B a C. Es igual a presión en C, volumen en C, temperatura en C. El problema nos indica que se enfría a volumen constante. Entonces el volumen en B es igual al volumen en C. 5 litros, como ya lo habíamos calculado anteriormente. Tendríamos que calcular
la presión en C, que tenemos otra incógnita. Entonces despejamos la presión en C. La presión en C va a ser igual a la presión en B por la temperatura en C sobre la temperatura en B. Despejando la presión en C, tenemos una atmósfera. Para confirmar, lógicamente debe ser menor a la presión en A. Una atmósfera. Llenamos la tabla. Una atmósfera y el volumen es constante. Para el siguiente proceso, tenemos el proceso de C a D. El problema nos indica que se calienta a volumen constante hasta 300 Kelvin nuevamente. Bueno, como habíamos nombrado, solo nos falta llenar la tabla en D. Pero no necesitamos hacer ningún cálculo usando la fórmula anterior, PV sobre T, sino que por el gráfico nos podemos facilitar que la presión y el volumen en D es lo mismo que en A, es decir, 3 litros, y la presión es la misma que en C, una atmósfera. Entonces procedemos a llenar la tabla. Presión, una atmósfera, que es la misma presión en C, y el volumen, que es el mismo volumen en A, que es 3 litros. Y tenemos llenada la tabla. Va. Bueno, para avanzar con el ejercicio número 7 del deber enviado, tenemos que nos piden el trabajo neto de este ciclo. Y bueno, por concepto sabemos que el trabajo neto es igual al área bajo la curva. En este caso, como tenemos en la gráfica un rectángulo, ya tenemos las medidas para sacar el área. Tenemos la diferencia entre 2 y 1 de la presión y entre 5 y 3 de volumen. Pero primero debemos transformar estos valores que tuvimos de presión y de volumen, debemos transformarlos a pascales y a metros cúbicos. Y esto lo estamos multiplicando para pascales 1.013 por 10 a la quinta pascales y nos sale este valor de aquí. Ahora, para transformar de litros a metros cúbicos se multiplica por 10 a la menos 3 y tenemos ya este valor de aquí. Entonces, por fórmula de área del rectángulo tenemos que vamos a multiplicar este tramo por el tramo de acá, masa por altura. Entonces tenemos el 1.013 por 10 a la quinta por 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y nos va a salir el trabajo neto que va a ser 202.6 joules. Para el literal C vamos a utilizar la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que es la variación de energía interna va a ser igual a la diferencia de calor menos el trabajo. Como es un ciclo cerrado, definimos que la variación de energía va a ser igual a 0 y nos va a quedar que Q va a ser igual a W. En el literal C nos piden la diferencia de calor, como dice que va a ser igual al trabajo y el trabajo neto ya lo tenemos, vamos a concluir que esto va a ser igual a 202.6 joules. Gracias. Buenos días. Bueno, para el literal D sabemos que nos pide calcular el rendimiento como un motor térmico. Entonces para ello tenemos que la fórmula de rendimiento es igual al trabajo sobre los calores positivos o los calores de ingreso por 100%. Ya, primero calculamos los calores positivos y tenemos que es el calor de AB más el calor de DA. Entonces empleamos la fórmula N por el calor específico a presión constante por la variación de temperatura más N por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces empleamos los datos y nos sale que los calores positivos son 2180.08. Ya. Para el literal D tenemos que calcular el rendimiento como un motor térmico. Entonces primero calculamos el número de moles, que es con la fórmula de presión por volumen igual a NRT. Ya, entonces despejamos y nos da que el número de moles es 0.244 moles. Entonces ahora, como sabemos que la fórmula de rendimiento es trabajo sobre los calores positivos por 100%, primero calculamos los calores positivos, que es igual al calor de AB más el calor de DA. Empleamos la fórmula y nos dice que los calores positivos son 2180.08 joules. Y ahí, como el trabajo ya lo hemos calculado en literales anteriores, nos dio que es 202.6 joules. Empleamos la fórmula y nos dice que el rendimiento de nuestra máquina, de nuestro motor térmico es 9.2%. Bueno, con este literal hemos finalizado el ejercicio. Gracias. Muy buenos días.
Nos encontramos aquí reunidos con el grupo de Física B de estudio y vamos a proponer el ejercicio 11 de la segunda tarea que involucra procesos térmicos y segunda y primera ley. Entonces el enunciado del problema dice lo siguiente: un motor de gasolina recibe 8000 joules de calor y produce 2000 joules de trabajo por ciclo. El calor proviene de quemar gasolina con un calor latente de 4.6 por 10 a la cuarta joules sobre gramo. Con el literal A que dice calcule la eficiencia térmica. La eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto dividido por el calor suministrado multiplicado por 100. En este caso, tenemos que el trabajo neto son 2000 joules. El calor suministrado son 8000 joules multiplicado por 100. La eficiencia va a ser de 0.25%. Eso con respecto al literal A. Ahora, el literal B dice cuánto calor se desecha en cada ciclo. Para esto, la energía interna del sistema es igual a 0, por lo tanto podemos igualar el calor con el trabajo, y el trabajo es igual al calor ganado menos el calor perdido, que es igual al calor desechado, que es lo que estamos buscando en este momento. Calor desechado va a ser igual al calor Está bien, está bien. Por lo tanto, el calor perdido va a ser igual, sacando los datos, 8000 joules menos 2000 joules, que es el trabajo, y el calor ganado serán 6000 joules. Esto es el literal B del problema. Ahora, vamos a hacer un espacio acá. Y continuamos con el literal C. ¿Qué masa de gasolina se está quemando en cada ciclo? Para esto vamos a emplear la fórmula de calor latente. Recordando que calor latente es igual a masa por calor latente de combustión de la gasolina es igual al calor ganado. Entonces, en este caso, la masa de gasolina va a ser igual al calor ganado dividido para el calor latente de combustión. Una vez más, reemplazando los datos, tenemos que el calor de combustión, calor latente de combustión, esto está dado en joules sobre gramos y esto está dado en joules. Por lo tanto, la masa nos queda tan solo en gramos y la masa corresponde a 0.174 gramos. Y finalmente te dicen, el literal D, que si el motor opera a 80 ciclos por segundo, determine su potencia de salida en watts y en HP. Entonces, si tenemos que la potencia es 80 ciclos por segundo, y esto multiplicado por el calor ganado y dividido para el tiempo, que es un ciclo, recordando que potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Entonces, ciclos son ciclos y la potencia queda joules en esta parte. Joules sobre segundos, que es watts. Ahora, la correspondiente transformación a HP, para eso vamos a utilizar este dato que hemos juntado acá, a lo cual watts y 745.7 watts corresponde a un HP. Watts, y finalmente la potencia expresada en HP
queda 214.56 HP. De esta manera finalizamos este ejercicio y esta fue una pequeña muestra de nuestra reunión de estudio para Física B. Muchas gracias.